20:07 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver un poco en Estados Unidos, lo que está pasando con una crisis nunca antes vista, es histórica, sin precedentes, como Otra se... crisis, nunca antes vista. Sí, sí, son varias. Este año, eso es cierto, este año se han dado ciertas crisis, como la de Afganistán, por ejemplo, también insólitas, en la evacuación de Kabul, por ejemplo. Parece que a Joe Biden le está tocando todas las crisis posibles. Eh, y en este caso, bueno, tiene que ver con lo que se acercan las fiestas, se acercan la época de los regalos, de la época comercial donde más se vende, diciembre en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y también nos va a afectar a nosotros, eso sí, sí, sin ninguna duda. Por eso digo, en este bloque lo que vamos a hablar es que, claro, la advertencia es mejor que tengan cuidado, es mejor que no llore, o tal vez debería hacerlo, porque en las próximas navidades la van a pasar bastante mal en el sentido comercial, ya que millones de dólares en regalos navideños y otros productos que los estadounidenses han pedido están completamente atrapados en gigantes barcos portacontenedores. Esto se pueden ver imágenes incluso de lo que está ocurriendo en la costa, sobre todo en la costa de la zona de California, en la costa oeste. Y están esperando todavía estos contenedores. Hay mapas que muestran una cantidad importante de estos portacontenedores apilados. Pareciera que fuera completamente atascados. Están esperando descargar en los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Llámelo un caso de expectativas de carga. Llega tanta carga de Asia porque, como decíamos y como dije en otro bloque anterior, la cantidad de compras que se están realizando de bienes, y al ser China el monopolio de la fabricación, esto ha producido este atasco que, bueno, esto afecta en distintos puntos en la economía, incluso en la, en la inflación. Parte de esta carga se ha desviado directamente a otros puertos del país. Ha llevado a un atasco de tráfico que es épico, que nadie parece poder desenredar, esa sería la palabra, y ha revelado fallas que son bastante profundas en la cadena de suministro de Estados Unidos. Cadena de suministro es algo, el supply chain crisis, es algo de lo que se está hablando, es una de las tendencias constantes en Estados Unidos desde hace varios meses. Al menos desde que yo la he empezado a nombrar, es básicamente la tendencia respecto a la cadena de suministros. Lo que comenzó como un atracón de compras, digamos, desde casa durante la pandemia, ¿no es cierto? También un tema interesante, que en la sociedad se ha visto, ¿no? Estar en casa, recibir un dinero, ¿no es cierto? Como una especie de plan social, digamos, para que se entienda en Latinoamérica, de lo que ocurre en Estados Unidos con estos subsidios, planes para la gente, y gastarlos claro, les sobraba la plata, básicamente, y me lo han contado, en estos bienes. Los minoristas ya advierten que estos días festivos estarán marcados por los estantes vacíos. Hay imágenes de estantes vacíos este, en distintos mercados, en distintos supermercados, sobre todo en algunos estados más centrales en Estados Unidos. Estantes vacíos a lo que se suman los precios más altos. No hay escasez, por lo tanto aumentan los precios. Y bueno, muchísimos trabajos perdidos estarán perdidos a menos que se elimine este retraso. El gobierno de Biden había hablado acerca de esto y había dicho que iban a habilitar más puertos, pero no está pasando. Y esto desde algunas cadenas de información económicas, como por ejemplo Bloomberg, habla de este tema. Y la misma CNBC, la CNN están tratando este tema de que no hay una solución. Incluso estos mismos medios hegemónicos se están quejando respecto a la situación económica con la que se están encontrando. Bueno, esto en los puertos son los puertos más concurridos del país, ¿no es cierto?, que vienen de Asia. Así que, bueno, lo que se está esperando en Estados Unidos es que esto pueda llegar a cambiar de alguna manera, porque otro problema muy, muy importante tiene que ver con multas que se están aplicando a los contenedores. Aparte de la cantidad de que hay que pagar, por ejemplo, antes se pagaban $2.000 por un contenedor, están pagando $20.000 por un contenedor y en pocos meses, y ahí viene la inflación incluso.
El número de portacontenedores, para que se den una idea, que están atascados frente a las costas del sur de California, alcanzó unos récords nunca antes vistos, pero se van sumando los récords, cada vez son más. Según los datos que cita, por ejemplo, Marine Exchange, un total de 111 portacontenedores se balancean en el mar alrededor de los puertos de Los Ángeles, como decíamos, y Long Beach, esperando atracar y poder descargar claro que después la cadena de suministro, incluso aunque se descargue, puede colapsa internamente. Eso rompe, estos 111 contenedores rompen el récord de los 108 anteriores que se habían reportado, ¿sabes cuándo? El 21 de octubre. Es decir, esto está ocurriendo en este momento. Los dos puertos están obstruidos a pesar de los esfuerzos por acelerar el procesamiento de los contenedores en medio de un aumento de la demanda de los bienes, y es notorio, obviamente, estamos en estas épocas. La Casa Blanca, como te decía, había anunciado un cambio de horario, un cambio a un horario, mejor dicho, de 24 horas, es decir, a trabajar constantemente para evitar que esto ocurra, y una amenaza que es la que estaba diciendo recién, de multas por dejar los contenedores en los muelles durante varios días. Se hablaba de, inicialmente, $100 por día de multa si no movían los contenedores. Pero bueno, ellos, no sé, digo, los culpables de esto son el gobierno, básicamente, que han sobreestimulado la economía. Eso es lo que hablan los economistas, y esto está provocando una demanda impresionante, y quien se está llenando los bolsillos, China, obviamente, eso sin ninguna duda, la gran fábrica del mundo. Es una crisis que se está produciendo, esto es puntual, pero la crisis de la cadena de suministro es global, causada también por una caída en la demanda de envío durante los primeros días del año 2020 por la situación pandémica, seguida de un aumento luego a fines de ese año que ha provocado todos estos retrasos y bloqueos absolutamente en todo el mundo. El tamaño de este atasco, que dijimos no tiene precedentes, antes del 2020, vamos a hablar básicamente en 2019, los puertos no habían tenido una acumulación de, por ejemplo, más de 17 barcos. Esto lo había dicho, lo citó Kip Lowtit, que es el jefe de Marine Exchange. Y en los últimos meses es común encontrar alrededor de 100 barcos en estos puertos esperando atracar. Acá Obi-Wan pregunta sobre por qué no los dejan descargar, si ellos son los que están... En realidad no es que no los dejan descargar, están descargando y descargando y descargando, pero es tal, por el aumento ficticio, ¿no?, de la demanda, por la cantidad de subsidios que han dado, que la gente compra, aparte compra a China, y está la masividad, la cantidad de productos que quieren ingresar, que se produce un atascamiento en el cual no se permite que puedan fluir adecuadamente, ¿no? Exactamente. Las empresas navieras, aparte, tienen 3 días para mover los contenedores. Si su siguiente paso luego va a ser el ferrocarril, claramente, ¿no es cierto? De los contenedores van a pasar a los trenes. O 9 días si el siguiente paso llega a ser por transporte por camiones. Bueno, dicen los expertos dicen que las tarifas, bueno, estas multas, por ejemplo, van a hacer poco por resolverlo, así que se están moviendo a toda máquina, no pueden hacer más. Y dicen que, bueno, textualmente dicen, el problema no se trata de la falta de deseo de mover las cajas, dice, sino de la falta de espacio físico también. Esto lo dice Corey Birch, que es el vicepresidente de la consultoría de soluciones de SLINC, una empresa de logística global. Es decir, está hablando la gente experta, no el gobierno, que no tiene idea de lo que está haciendo, absolutamente. Está llevando el país a una crisis de la cadena de suministro que nunca antes vista. Es decir, cuidado, porque no vaya a querer haber una crisis, no digo del mismo estilo que la pandemia anterior, pero cualquier otra crisis puede llegar a ocasionar un desastre nunca jamás visto. Es decir, muy problemático. Las multas dicen que simplemente se transferirán, ¿sabes a quién? A los propietarios beneficiarios de la carga. Porque, claro, quienes aceptarán, a regañadientes, dice que sus tarifas han subido, porque obviamente eso después se traslada a los precios. Esos contenedores se moverían, si pudieran, pero es una combinación de almacenes, camiones y problemas laborales. Eso es lo que está tratando. Estos son los datos informados por la publicación comercial American Shipper a principios de este mes, que había cerca de 60.000 contenedores en estos puertos que habían estado allí durante más de 9 días y por lo tanto serían elegibles para estas multas, básicamente. Bien, les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.